Bueno, el doctor Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, creemos que puede ser una voz muy interesante tenerla aquí en el programa y escucharlo para reflexionar de lo que fue el gobierno del expresidente Toledo y lo que va a significar su proceso. Doctor Iván Lanegra, siempre es un gusto conversar con usted. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Voy a plantear una pregunta con un párrafo largo, pero para entrar de lleno al asunto que nos trae. Luego de las permanentes rupturas que hemos tenido en nuestra precaria democracia, casi desde el inicio de la República, a partir del 2001 conseguimos tener nuestro periodo de transiciones democráticas más largo en la historia. La sucesión de gobiernos garantizaban ese afianzamiento institucional. Pero es el mismo periodo de tiempo de la mayor crisis política probablemente vivida en ese contexto. ¿Cómo se establece un vínculo entre estas dos cosas? Sí, porque la democracia solamente se enfoca en una dimensión de la cuestión política, ¿no? Una cuestión sobre la cual la democracia se asienta es sobre un Estado. Y siempre hemos tenido un Estado precario, ¿no? Basadre hablaba del Estado empírico, ¿no? Eso en el siglo XIX. Y de eso hemos ido mejorando algunas dimensiones. Inclusive se hablaba, no se recordarás, en los 90, inicios del siglo XXI, de las islas de eficiencia dentro del Estado. Pero lo que eran eso, eran islas. Pero que en general el Estado tenía muchos problemas. Por ejemplo, la ausencia de un servicio civil sólido, por ejemplo, la ausencia de una carrera pública que generara funcionarios que redujeran, por ejemplo, la probabilidad de que una persona que esté en el poder pueda hacer corrupción. De acuerdo. O sea, ese tipo de situaciones que hemos vivido por tantas décadas, ¿no? de corrupción, nunca se resolvió. Es decir, tenemos elecciones, tenemos rotación. Como el gran indicador de cambio. Tenemos rotación de partidos en el poder, pero todos asentados sobre la misma estructura estatal y social. Entonces, esa estructura es la que explica por qué los problemas de corrupción, los problemas de uso arbitrario del poder se han mantenido. Y eso, lo que hemos visto con los presidentes, pues es un indicador. Ahora, la otra dimensión es la del sistema de justicia, ¿no? Pero creo que ahí también hay un elemento que ha variado. No es que en el pasado no hubiera corrupción también, posiblemente en niveles también muy importantes. Uno lee los libros de historia y ve que corrupción marcada. Pero conforme también ha recorrido el siglo, la cantidad de fuentes de información para descubrir casos de corrupción, la colaboración internacional, las delaciones internacionales, la prensa, todos esos elementos han podido conseguir mucho más, de manera mucho más fácil, información que antes era muy difícil de conseguir. Seguro. Y ahora es más sencillo hacer un seguimiento, por ejemplo, del dinero. Claro, evidentemente, si tienes la información base sobre la cual partir. Y creo que eso también se ha combinado para que haya más posibilidad de que una persona que comete actos de alta corrupción eventualmente sea encontrada. De acuerdo. Y en ese mismo sentido, entonces, debemos sentirnos orgullosos de un Poder Judicial que es capaz de tener a 3 presidentes, por lo menos en este momento, 1 con sentencia consentida y 2 con preventiva, digamos, a punto de ser juzgados. ¿Es un cheque que deberíamos ponerle al Poder Judicial? En parte sí, es decir, sí es importante que un sistema judicial funcione igual para todos. Es decir, que no importa si tuvo poder o no lo tuvo, si incumplió con la ley y se le encuentra la información de sustento de esa infracción, de esa ilegalidad, sea sancionado. Eso es un principio básico de Estado de Derecho, ¿no? Justo lo que mencionabas hace un caso, no es que se pueda aplicar la ley para unos muy fuerte, muy duro, y para otros nada. Entonces, pero lo segundo, eso también hay que decirlo, ¿no? Hay que también pedirle al sistema de justicia mayor celeridad. Porque estos casos, aunque se identifican y se encuentran, pasan años y años y años. Y a veces en los casos más digamos, complejos, inclusive con el riesgo de que terminen prescribiendo los delitos. Es verdad. O que la información de este sustento que estamos conversando termine por desaparecer o ya ser difícil de encontrar. Y entonces, eso creo que es el elemento que todavía el sistema de justicia no resuelve. ¿Y no es una paradoja en sí mismo también que si tuviésemos partidos políticos más sólidos, estos se encargarían probablemente de proteger que estos expresidentes fuesen juzgados? Es cierto. Es muy interesante porque en otros países de América Latina también no es que no haya habido corrupción. Seguro. Pero muchas veces los partidos son de verdad partidos, tienen una continuidad, mantienen poder y por esa razón son capaces de bloquear cualquier acción a veces, digamos, salvo que el caso sea demasiado evidente, no demasiado, pero cuando pierden poder, cuando las coaliciones de poder se invierten,
entonces sí ahí entran en mayor vulnerabilidad, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que pasó en Brasil, ¿no? Cuando no controlaban el Parlamento Así es. y el Parlamento terminó En el impeachment destituyendo a una presidenta de la República, ¿no? Claro. O en otros casos, digamos, como le pasó al presidente de Chile, Piñera, bueno, no consiguieron los votos para intentarlo, o sea, porque hay cierto balance que impide eso. Entonces, es un tema de balance de poder eventualmente, ¿no? Pero pasan los años, e inclusive eso está la experiencia, por ejemplo, no es de corrupción, sino es de derechos humanos, pero de Argentina, por ejemplo, que una vez dejados el poder, pierden las coaliciones y pueden, muchos años después, ser condenados por delitos muy serios, ¿no? Sí, pues. La Junta Militar misma, ¿cómo pudo ser condenada, no? Exactamente. De acuerdo. Ahora, checa el Poder Judicial, pero la foto también es muy dura hacia adentro, ¿no? Políticamente hablando, tener a 3 presidentes ahí y a uno suicidado por responsabilidades judiciales es una pésima foto, ¿no? Es durísimo, porque además tú miras las personas que han estado en primera y segunda vuelta durante las elecciones del año 2000 hasta la fecha, y mira quiénes han pasado por la cárcel o han estado digamos, a poco de estar, ¿no? En el 2000 la segunda vuelta era entre Toledo y Fujimori. Sí. Ahora los dos están en elección, ¿no? En el año 2000, en el 2001 eran Toledo y García. En el 2006 eran Humala y García. Humala ha estado también en prisión. Sí. En el 2011, ¿no? Eran 2011 era Humala y Keiko Fujimori. Los dos han estado en prisión. En 2016 han sido Keiko Fujimori y Bernardo Kuczynski. Los dos han estado en prisión. Sí, pues uno en arresto domiciliario, pero estaba ahí detenido. Y en 2021 has tenido al presidente Castillo y al presidente Fujimori y las dos han estado en prisión. ¿Todos han pasado por prisión? Bueno, uno no llegó a estar en prisión, pero es un indicador tremendo. O sea, no solamente es que el presidente, sino también el que llegó segundo también ha pasado por experiencias similares. Clarísimo. Ahora, ¿es Toledo en varios niveles la gran decepción de estos años de la democracia peruana por lo que encarnó como gesta democrática? En parte, a ver, sí es una decepción en el sentido de que tuvo muchas oportunidades por las condiciones políticas de marcar un cambio muy profundo en el país, ¿no? Porque venía de un momento en el cual dejábamos un régimen autoritario. Así es. Y entrábamos a un régimen democrático y había algo así, lo que se llama capital político, ¿no? Es decir, unas condiciones que le permitían empujar reformas o propuestas de cambio bien importantes para el país. Lo hizo parcialmente, no es que no haya hecho nada. Recuerdas que en esos años se inicia el proceso de regionalización. Así es. Por ejemplo... El Consejo Nacional de Descentralización, ¿lo recuerdo? Por ejemplo, está el informe de la Comisión de la Verdad, que se entrega en ese momento. Hay, digamos, un esfuerzo por empezar a mejorar la implementación de algunas políticas públicas en áreas sociales. Entonces, ¿te acuerdas tú del programa de transferencia de dinero que funcionó? Entonces, hay algunas cosas que se hicieron, pero muy poco en relación al enorme desafío, justo lo que conversamos al inicio, ¿no? Un Estado con una serie de problemas muy serios y esos asuntos no se resolvieron. Ahora, pero también es una decepción porque teniendo esas condiciones, pues... Este tema de haber traicionado, porque eso es una traición, un presidente que hace eso es el que traiciona al país, una traición de esa dimensión, desde luego es terrible, ¿no? Como señal, y además porque puede generar en las generaciones que lo vivieron, pero también en las nuevas, de que la democracia no esté la diferencia. Y eso es bien duro, porque cuando uno ve las encuestas, la gente que dice que es capaz de aceptar un régimen autoritario si resuelve algunos problemas concretos, va creciendo. Poco a poco, pero va creciendo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque eventualmente líderes autoritarios que dicen, bueno, la democracia no funciona, no resuelve los problemas y encima el presidente electo termina preso por corrupto. Yo ofrezco una salida más directa, mano dura, sin estos problemas que enfrenta la democracia. Y eso puede ser eventualmente cada vez más atractivo. Correcto. Cuando cae un presidente en desgracia, su entorno comienza a ponerse muy nervioso también, por lo que pueda decir, por lo que pueda señalar. Sí. La presencia de Weissman, de Almería, ayer en la DIPA, este entredicho, estos golpes, ¿es parte del circo o hay una preocupación real de los colaboradores? Creo que hay un poco de todo. Creo que hay un grupo de gente que logró una figuración que no tuvo en otra época con el presidente Toledo y desde luego ahora
ahora que regresa y si hay cierta visibilidad, seguramente quieren volver a aparecer, tener alguna figuración. Otros seguramente tendrán una preocupación, ¿no?, sobre lo que podrían estar involucrados eventualmente en las situaciones de corrupción, por ejemplo. Y seguramente una de las cosas que va a ocurrir es la estrategia de defensa del expediente Toledo va a definir esas posibilidades, ¿no? Porque ¿qué puede ofrecer el expediente Toledo para una sentencia más leve? En realidad, no mucho, porque él es la cabeza, o sea que no hay nadie por encima de él. Exactamente. No hay nadie Y por las encima. pruebas parecen ser medulares. Claro, podría colaborar con algunas cosas adicionales de alguna gente que ha estado involucrada directamente con las coimas de Odebrecht. Yo creo que ahí podría estar el círculo. Habrá que ver qué ministros tuvieron una relación directa con esos casos. Transportes y comunicaciones hay que mirarlo con lupa, ¿no? Economía y finanzas, transporte Así y comunicaciones, sectores que tuvieron algo que ver con las decisiones claves, ¿no? Seguramente ahí va a estar el centro de las preocupaciones de la gente que estuvo en el entorno del expresidente. De acuerdo. Permítame dejar de lado un instante el tema Toledo. Vamos a hablar, si me permite, de los cambios de ministros que han ocurrido ayer. Creo que hay dos que han llamado mucho la atención: educación y justicia. Comienzo con el primero. Sostener a Becerra en el Ministerio de Educación, ¿era un problema, piensa usted, para este gobierno? Ya lo era. Es decir, a ver, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Las políticas y las actitudes, personas. las actitudes personales. De acuerdo. Claro. Entonces, en las políticas yo creo que no cambia la cosa. Digamos, es evidente que el gobierno ha aceptado ciertos acuerdos vinculados con el Ministerio de Educación, que el exministro ejecutaba, y que yo no creo que eso varíe. Me parece que eso básicamente va a continuar. Pero las actitudes eran terribles y eso empezaba a ser muy costoso, ¿no? Porque, por ejemplo, el denigrar de las mujeres indígenas en el país, hacer referencias a acuerdos que el Perú tiene en vísperas de la presentación de un informe de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, el ministro empezaba a hablar en contra del sistema interamericano. Entonces, evidentemente, eso, yo imagino a la canciller debe haber sentido, claro. O sea, estamos haciendo un esfuerzo. Un gobierno que tiene acusaciones gravísimas de violaciones a derechos humanos. Exactamente, o sea, estamos intentando hacer un esfuerzo internacional por tratar de mostrar cierta colaboración con el sistema de derechos humanos. Así es. Y nuestro ministro de Educación sale públicamente a denigrar el sistema. Entonces, eso es, digamos, yo imagino que para el ámbito exterior y el ámbito interno, eso traía sin duda problemas. Posiblemente más al exterior que al interno. Entiendo. Entonces, yo creo que ahí sí es evidente que era costoso. Ahora no sabíamos cuánto iba a demorar la salida, ¿no? Porque hace tiempo que tenían esas condiciones. Sí. Incluso hubo una conversación, Otárola, con él, que pensábamos que lo llamaba al orden, pero no lo espectoraba, ¿no? Sí, vamos. Ahí, digamos, no conozco la información ya del detalle de cómo fue la cosa a la interna, pero es evidente que hubo ya un punto de no retorno y seguramente hace ya algún tiempo han estado buscando sucesor. Correcto. El otro es Maurad, ministro de Justicia. Sí. A mí ya me había sorprendido por el perfil de Tello que se hubiese mantenido tanto tiempo en el gobierno de Boluarte con los pasivos en derechos humanos. Él fue incluso uno de los primeros en pensar en reparaciones y ver cómo ayudar a las víctimas, cosa que no resolvía, por supuesto, la agresión y la muerte de seres humanos. Pero Maurate, según cuenta Epicentro TV en redes sociales, tiene unos pasivos con Inostroza y compañía que son tremendos. Y una llamada telefónica. Muy rara, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que le tocará seguramente al ministro en primer lugar es dar cuenta y explicar todas esas cuestiones que se han conocido en la prensa. Creo que es su obligación, ¿no? Es decir, recuerda que él tiene para empezar una obligación de presentar una declaración jurada que debe estar ya publicada en el portal con información reciente de sus antecedentes laborales, personales. Pero además, una cosa como esta requiere una explicación pública, ¿no? Entonces, pero de él y de Otárola, porque Otárola es el que le da la luz verde, ¿no? Por eso. Pero él digamos, como ministro, evidentemente, en tanto los hechos atañen a él imagino que tener la capacidad de dar la explicación correcta de esta información, qué tipo de explicación puede tener. Porque dos llamadas, digamos, dos golondrinos no hacen un verano, ¿no? Pero 25 y luego 188 con terceras personas vinculados al caso no es un bonito número, ¿eh? No. Además, los nombres de las personas, ¿no? Digamos, yo creo que ese es el elemento más importante, porque entiendo inclusive que había una llamada con César Inostroza, por ejemplo. Sí, señor. Entonces, yo creo que es el famoso el juez que pregunta la de Floró, no la de Floró, ¿cuánto le negocia una sentencia por teléfono? Claro, y además, ahora,
hay que entender también de que estas personas, los nombres en particular de estas redes, funcionaban así, buscando contactos con funcionarios, con personas, inclusive llamaban a una persona sin necesidad de conocerla, ¿no? Sí. Eso sí es cierto, que en algunos casos se llamaban, pero como dices, el número alto de llamadas vinculadas con ese grupo sí ameritan una explicación. Para cerrar esta conversación y volviendo quizás al inicio, y entendiendo las enormes responsabilidades del presidente Toledo, no quiero dejar de lado la responsabilidad de Odebrecht en todo esto. Sí. Las corporaciones y su capacidad de impregnar de corrupción al poder político son enormes. ¿Cómo se protege un Estado de una corporación global? Bueno, hay varias maneras, ¿no? A ver, primero, el caso de Odebrecht, hay que recordar, tiene un conjunto de prácticas que eran muy extendidas en América Latina, incluyendo el Perú. Seguro. De hecho, tenemos nuestros propios casos en menor escala. Lo que hace la diferencia es el tamaño, o sea, la capacidad económica. O sea, no estamos hablando de niveles de corrupción que de verdad son capaces de atravesar voluntades en los niveles más altos en varios gobiernos. Y luego, otra dinámica diferente, al tener ya esa conexión basada en corrupción, se crea también un vínculo en el cual el político queda casi atado a la empresa. Sí, señor. Casi. No puede zafar. No puede, y además eso es posibilidades de extorsión, de presiones, y que puede hacer que el círculo... No es solo la aceptación porque soy corrupto, sino hay una extorsión de por medio. Exactamente. Claro. Entonces quedas completamente atado. Claro. Entonces, un Estado se defiende, primero, es lo básico, ¿no? Digamos, estableciendo la mayor transparencia en los procesos, ese es un elemento fundamental. Con la integridad de tus funcionarios. La integridad, la calidad no solamente de funcionarios, sino también la existencia de mecanismos de vigilancia. Okay. O sea, porque los estados que tienen mejores sistemas de integridad, tienen instancias que se cuidan mutuamente. Sí. Porque si concentras el poder demasiado en un solo cuerpo, la probabilidad de que haya un pacto corrupto es mayor, ¿no? Y la otra cuestión es, tienes que identificar las áreas o los elementos más críticos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno retrocede el caso de la Interoceánica, cuando hubo la discusión sobre Interoceánica, hubo voces que decían, esto está sobredimensionado, o sea, es demasiado proyecto para la necesidad que tenemos. Y hubo, en ese momento, recuerdo, una campaña muy fuerte orientada a tratar de justificar a como dé lugar la necesidad de esa obra, ¿no? Entonces, síntomas, antenas paradas. Eso ya era un indicador de aumentar las exigencias de un Estado frente a una obra que tienes dudas inclusive sobre su real utilidad, su real capacidad de resolver problemas de la gente, que es finalmente para lo cual se hace una obra, ¿no? Pero eso no se hizo, ¿no? Entonces, esos mecanismos de alerta ante situaciones de este tipo son claves. Y por último, la corrupción, si solamente lo dejas al Estado en la protección, vamos mal. Tenemos una prensa que sea capaz de identificar esos casos de alerta, una sociedad civil activa que se involucre y crear redes, ¿no? En donde autoridades, sociedad, empresa, tengan, los que quieren jugar a favor del país y luchar contra la corrupción, tengan formas de cooperar y evitar los casos más, por lo menos los casos más serios. La corrupción hay en todo el mundo, o sea, eso es algo que lamentablemente no se puede hay que evitar que sea sistémica, extirpar completamente, pero hay que evitar que sea sistémico. Iván La Negra, muchas gracias por sus reflexiones. Siempre es un gusto tenerlo en el programa. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.